Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Hasinú, porción número 53 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción, que la vamos a ver en el libro de Devarim o de Deuteronomio capítulo 32, todo el capítulo 32 va a hablar de el Cántico de Moisés, que es un poema donde va a describir las maravillas de Dios, va también a hablar un poco del pecado, va a hablar de las bendiciones que se le da al pueblo y de la venganza que el Señor al final va a tener sobre sus enemigos. Y terminando este cántico, Dios le va a pedir a Moisés que suba al monte Nebo a morir allí, no sin antes pues mostrarle toda la tierra prometida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es entender que estos son las últimas horas de Moisés, sus últimas palabras. Recordemos que toda la Torá también se conoce como un cántico y que este canto se lo entrega a Josué, hijo de Nun, con la firme convicción de que lo van a preservar, de que se va a transmitir este canto, que es vida, que lo entiendan de esa forma y que es lo que va a hacer que se preserve esta nación de Israel hasta el día de hoy en este territorio después de pasar el río Jordán. Pero también me hace pensar este cántico de inmediato en lo que es Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, donde se dice que se cantó el cántico de Moisés y del Cordero. Y pues que ese cántico decía, grandes son sus maravillas, Dios Todopoderoso, justos y rectos son sus juicios, el Rey de los santos, y pues aquí va a decir, ¿quién no se va a inclinar ante ti? Tú has mostrado tus maravillas. Y también tiene una relación con respecto al nombre de la porción. Esta porción, Hasinú, que es escuchar, es como una declaración al universo, es una declaración a todos estos otros mundos elevados, no es tan material, pero va a dar una declaración. Sabemos que a lo largo de la historia, y sobre todo en la historia de la Iglesia Católica, hay unos credos, que es el credo constantinopolitano o el credo apostólico romano, donde en una frase o en un poema se trata de describir toda la creencia de un pueblo. Y casi que este cántico es muy parecido. Tal vez de allí lo tomaron. Pero lo interesante de esta porción es que Hasinú tiene que ver mucho con el número 7. Y si lo vemos en Apocalipsis capítulo 15, también va a relacionar que son los 7 ángeles que llevan las copas y va a mencionar mucho el número 7. Recordando que Yohanan o Juan, que va a estar en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis, era un judío seguidor del rey de los judíos, de Yeshua HaMashiach, y que allí va a escribir con un lenguaje secreto, va a decir lo del número secreto, que hay una derrota de estas personas en el capítulo 15, dice se derrotó la bestia, a su número, a su imagen, y se cantó el cántico. Y si vamos a hacer una comparativa con lo que es el cántico de Moisés, vemos que también aquí está hablando del Cordero, de la roca, porque empieza a hablar de la roca, del constructor, del creador, y sabemos que estamos construidos en Él, por Él y para Él, y que todas las cosas que existen sin Él no existirían, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando habla de, y el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Aquí lo va a describir de esta forma, muy similar a lo que está hablando el cántico de Moisés. Y como vemos, es un ejercicio muy natural dentro del judaísmo de condensar, de colocar palabras cortas para significar o dar un significado mucho más amplio. Y aquí lo estamos viendo en esta relación de lo que es el Cordero y el cántico de Moisés. Pero aún más interesante es cómo se forman las naciones del mundo. En este cántico, en el versículo 8 de este capítulo 32, va a decir que los países tienen su tamaño dependiendo de la cantidad de hijos de Israel, del número de Israel que hay dentro de esos países. Dice, los pueblos se repartieron según sus límites y según el número de hijos de Israel. ¿Y esto qué quiere decir?
que los territorios de los países tienen una gran relación con respecto a los habitantes creyentes en la Biblia. Y pues es curioso ver países como China, que son muy grandes, o Rusia, que también es muy grande, que atacan o en su momento atacaron a las personas que tenían una Biblia en la mano. De hecho, hoy hay pena de muerte y hay iglesias subterráneas en China donde millones de personas escuchan la palabra de Dios y por eso estos territorios son muy grandes. Posiblemente pase lo mismo, una densidad poblacional muy alta y que aparentemente van en contra de este versículo, pero la pregunta es, ¿cuántos hijos de Israel hay allí y por qué son de estos tamaños? O porque han tenido ciertos conflictos en la historia, como por ejemplo de dónde vienen los házaros, que venían de esta parte norte o esta parte de Rusia, que posteriormente pues habitaron la tierra de Israel. Y seguimos. Si ustedes ven, una de las consecuencias que vemos en Juan capítulo 1 es que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Aquí en el Cántico de Moisés lo va a decir en el versículo 15. Va a decir justamente esto. Va a decir que hubo un menosprecio a la roca de su salvación y que por eso llegaron unas consecuencias. Justamente lo que sucedió, sabemos todo lo que pasó de siglo I hacia adelante hasta nuevamente fundarse el Estado de Israel. Pero aún así, mira lo que dice el versículo 21 de este Cántico de Moisés. Y dice, los provoqué a celo con un pueblo que no era pueblo. Y es lo mismo que va a decir en Romanos, cuando dice que somos como ramas injertadas de un olivo silvestre a un olivo cultivado y que todos nos nutrimos con la savia del cordero. Provocado a celo, igual lo puedes mirar con la parábola del hijo pródigo, que el hijo mayor que siempre ha estado se molesta cuando el otro hijo nuevamente revive y está allí. Pero vamos más adelante, versículo 36. Dice que el Señor hizo todas estas cosas hasta que no hubiera un siervo o un libre. Y es lo mismo que dice las palabras del rabino Shaul de Tarso, o San Pablo, como se conoce más popularmente, y es que no hay griego, o no hay gentil, ni judío, hombre o mujer, esclavo o libre, sino que todos somos iguales. Y es a causa de todo este proceso histórico de la humanidad, condensado en esto que aparece en el Cántico de Moisés, que al final el Señor va a decir, pero tomaré venganza de aquellos, de mis enemigos, de aquellos que hicieron daño al pueblo, y hablemos del pueblo como la humanidad misma. El Señor se vengará de todo, y no es, digamos, que una venganza militar, aunque aquí lo ponen muy militar, de que sus saetas con sangre y todo esto, sino espiritualicémoslo un poco y sabemos que nosotros estamos en el mundo de la corrección, en el mundo donde tenemos que pasar por diferentes cosas. En Apocalipsis va a hablar de que el Señor limpiará cada una de nuestras lágrimas, de que cambiará el llanto en alegría, la tristeza en baile, va a hacer toda esta modificación de lo negativo hacia lo positivo. Y sabemos que en esta corrección del mundo nos ha tocado hacerlo de esa forma. Aún en el mundo habrá personas que falten por hacer su parte de la corrección y está bien. Hay personas que les toca una corrección más pequeña, una es un poco más grande. Pero al final de todo, Moisés se une con su pueblo y es algo que me parece muy impresionante. Normalmente se dice que se une con sus antepasados o se une, pero acá dice se une con su pueblo. Y es que cuál es nuestro pueblo y de dónde venimos. Nuevamente lo que dice la Brida Hadashah, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Hablando de que Pablo era ciudadano romano y tenía pues la mejor visa del momento, el mejor pasaporte de su época. Y él decía, nuestra ciudadanía no es aquí, sino es del cielo. Y seamos ciudadanos del cielo. Pero más que ser ciudadanos de otro plano o ser ciudadanos de otro planeta o algo así, realmente es entender que debemos evolucionar. Debemos controlar nuestras emociones, controlar esas 7 de lo que estamos hablando, de filtrar todo esto y de superar todas esas aflicciones que pueden haber en el día a día para poder escuchar
el cántico de Moisés para poder ver las maravillas de Dios. Y más que eso, para tener una tranquilidad de, puede ser que veamos la venida del Mesías o no, o puede ser que nos reunamos con él antes, pero Moisés, a pesar de que no entró a la tierra prometida, porque también espiritualmente hablando, Josué o Yeshua debía conducir el pueblo al reposo. Él fue a recibir al Eterno como un amigo, porque todo el tiempo habló con él, conocía el día de su muerte, conocía los motivos por los cuales pasó con Dios y simplemente entregó a sus 120 años el liderazgo de un pueblo y continuó a unirse con su pueblo. Y es algo que todos debemos tener una tranquilidad, saber que esto es un espacio temporal, ya viene Sukkot, ya después ahora en un par de horas empieza Yom Kippur, donde vamos a poder modificar la realidad, donde vamos a poder modificar decretos, donde vamos a poder hacer un borrón y cuenta nueva, pero va a llegar Sukkot, donde están las habitaciones temporales, donde nace el Mesías. Y es aquí donde debemos tener nuestras emociones aún más controladas. ¿Para qué? Para poder escuchar todas las maravillas que Dios tiene para nosotros en estas fiestas y poder entender y que se quite el velo de nuestros ojos de que hay gentil y judío, hombre libre o mujer, griego, español, norteamericano, ruso, inglés, latino, sino que todos nos nutrimos de la misma savia, que es el Mesías, que es la raíz y el linaje del rey David. Así que les espero un Hag Sameach muy bueno, espero que tengan un Yom Kippur excelente y ya hablaremos de las fiestas de Sukkot, hablaremos del calendario hebreo un poco más adelante y por el momento, Hag Sameach, feliz Yom Kippur para todos.